cuando el estrés nos alcance. Y para hablar de frente le doy la más cordial de las bienvenidas a la doctora en ciencias con especialidad en bioquímica, Esther del Río. Gracias, doctora, por estar aquí. Muy buenas noches. No, muchas gracias por haberme invitado, me siento muy honrada. Con muchísimo gusto de recibirla. Saludo también al diputado en la Asamblea Legislativa, César Daniel González. Gracias, diputado, qué bueno que estás aquí. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a ti, a los invitados y a todo México que nos ve y nos escucha. Así es, y saludo con muchísimo gusto a mi queridísimo doctor, queridísimo Rafael Álvarez Cordero. Mi querido doctor, ¿cómo está? Bien y de buenas como siempre. Bien y de buenas como siempre, y viendo que este es uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Se dice que es la enfermedad de nuestro tiempo, el estrés y todo lo que con ello conlleva, ¿no? Como aquí tú lo dijiste, la historia viene desde el siglo pasado, pero fue Hans Selye en el año 50, algo así, que comenzó a hablar del efecto real que tenía lo que se llama el síndrome de adaptación para la sobrevida de la gente, incluso la sobrevida de los animales, y de ahí nació la palabra estrés y es lo que estamos viendo ahora. Así es, doctor, muchísimas gracias, y agradezco también la presencia de mi queridísimo psicoanalista José Tapán. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Lolita, por invitarme, y tú sabes que con mucho cariño aquí estoy contigo. Muchas gracias. Pues vaya tema que tenemos esta noche, yo creo que nos va a dar no para uno, sino para varios programas. ¿De dónde te surge la idea, o por qué, o qué te motiva llegar a presentar una iniciativa de ley para hacerse cargo de un tema que realmente pues no está en la agenda política de este país? Sí, el 83% de las enfermedades son derivadas de desequilibrios emocionales, emociones que no supimos trabajar, que no supimos tratar, que no supimos quizás simplemente hablar en su momento y en su tiempo. Y en ese sentido, pues uno va por la vida, uno va por la calle y se da cuenta que una importante mayoría de las personas viven pues en un proceso de tener que ir sanando precisamente sus emociones, porque es atender la raíz de las emociones como vamos a lograr generar las grandes transformaciones del país. ¿Cómo se presenta, digamos, en este sentido? ¿Qué te inspiró, pues? Lo que me inspira es que su servidor pues no puede tomar medicinas, no puedo yo consumir pues los medicamentos naturales que hoy en día alópatas, y eso pues me ha llevado a vivir en salud, a no enfermarme, a vivir en conciencia, y al vivir en conciencia pues uno no se enferma, uno cuida su bienestar emocional, físico, y con ello pues todas sus relaciones, y poder llevarlo esto a un trabajo de cómo hacérselo llegar pues hacia toda la sociedad, pues es muy importante, porque a ver, ¿qué es lo que lleva, por ejemplo, a una sociedad, cualquier parte del mundo, que depende y vive de un río? ¿Qué lo lleva a contaminar? Pues lo que lo lleva a contaminar es lo que nos lleva a nosotros también a generarnos autodestrucción, claro, cuando tenemos un proceso de falta de autoestima, falta de amor propio, y eso pues se ve reflejado en cómo tratamos a nuestra naturaleza, cómo tratamos a la tierra, cómo nos tratamos entre nosotros, claro, al entorno. Y a partir de ello, podemos ver que lo que le está pasando a la tierra, el cambio climático, lo que hoy es el mayor reto en nuestra sociedad, pues no es más que un reflejo de cómo nos estamos sintiendo, de cómo están nuestras emociones. Hoy la sociedad sacrifica toda su salud a cambio de ganar dinero. Sí. Y una vez que tiene dinero, sacrifica todo su dinero en recuperar su salud. Exactamente. Y no tiene sentido un modelo de vida bajo ese esquema, y es entonces que a partir de un proyecto de atender las emociones en la sociedad, como podemos entrar pues este nuevo proceso a una era en la que podamos entendernos mejor como humanos, en la que podamos conocernos mejor, y en la que podamos interconectar de mejor manera desde la perspectiva de políticas públicas y de la misma convivencia en el Estado mismo del ser.
Bueno, esto me parece interesantísimo, nada más que poniendo todo esto ya a la práctica, ¿qué tan acostumbrados estamos en México? Y esto te lo pregunto a ti porque tú eres experta en la materia. ¿Qué tan acostumbrados estamos para ver al psicoanálisis como un punto medular en la vida de todo ser humano? Todos tenemos problemas, todos tenemos diferencias. En un momento necesitamos ese apoyo psicológico. Pero, a ver, yo he escuchado mucho la opinión de muchas personas que no conocen a fondo el tema, que te dicen, no hombre, si yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir con el analista? ¿Por qué voy a ir con el psiquiatra? ¿Por qué voy a ir con el psicólogo? Cuando al final de la jornada, pues el bienestar de las emociones, pues es fundamental para que podamos seguir por el camino de la vida adecuadamente, ¿no? Claro, o sea, Aristóteles es el que inventa la diferenciación entre lo psíquico y lo somático. Eso. En realidad no hay tal diferenciación. O sea, hay una articulación, o sea, aquello que afecta a lo emocional afecta a lo somático y lo que afecta a lo somático afecta a lo emocional. Hay una interacción. Lo malo es que hemos crecido con esa idea como de dos territorios que son distintos y no lo son. Creo que vivimos en una sociedad en la que estamos siempre invitados a vivir con estrés, pero sí creo que las maneras de vivir, de habitar ese estrés son distintas. Creo que es posible crear maneras en que te tropieces menos, te hagas menos daño, y siento que efectivamente la gente, hay cierto plano de rudeza innecesaria en donde no solo se vive con estrés, sino se vive con estrés el estrés. Entonces ya se está generando una situación verdaderamente difícil. Por ejemplo, o sea, se hicieron investigaciones alrededor de úlceras, por ejemplo, y se vieron que había la presencia de bacterias. Okay. El asunto entonces, lo que sí se logró demostrar es que personas con estados emocionales verdaderamente afectados por el estrés eran aquellos que alojaban con mayor frecuencia a esas bacterias que actuaban de esa manera provocando. Entonces es esto, se convierte en un campo de cultivo ideal, ¿no? Exacto. Entonces por eso incluso estamos totalmente, se sabe por ejemplo que el estado emocional en la recuperación de los médicos, o sea, un paciente que ha sido operado, sus circunstancias emocionales son buenas, su capacidad de recuperación es mucho mayor, mucho más rápida. Los estados emocionales también se ha visto, por ejemplo, en Canadá se hizo una muy buena investigación en cáncer. Y se logró ver, por ejemplo, que en el tratamiento de enfermos con cáncer, aquellos que de alguna forma tenían un seguimiento psicológico, psicoanalítico en su trabajo de quimio o de radiación, ese tipo de cosas, la expectativa y el tiempo que tenían de recuperación era muchísimo mejor y mucho más alto. Entonces creo que lo que es importante como es comenzar con romper esa idea en donde lo emocional, lo psíquico, lo mental es menos importante. O sea, tenemos que comprender que si no atendemos esa serie de aspectos de la vida de los seres humanos, estamos auténticamente generando condiciones para que nos sigamos maltratando, enfermando, pasándola mal. Vaya tema, doctor. Yo recuerdo en el caso, por ejemplo, de Diana Laura Colosio, cuando ella estaba en la campaña con el marido feliz, estaba pasando, por supuesto, por un proceso de cáncer, y sin embargo, muchas esperanzas existían, porque decíamos, mira, va bien, no se ha sentido mal, etcétera, está superando el cáncer. Matan al marido y Diana Laura muere. Sí, es un ejemplo claro de lo que se llama ahora la psiconeuroinmunología, es decir, no hay esa separación, y claro que lo está diciendo el doctor Kaplan, no hay esa separación, y este problema emocional afecta la manera como yo reacciono ante mi vida. En ella tenía un problema. Y yendo a lo simple, tú me preguntas cuando nos saludamos, ¿cómo estás? Sí. ¿Y qué digo? Bien y de buenas. ¿Y qué genera en la persona que me está viendo? Hombre, ¿Qué pasa pues si yo enorme, digo, ¿no? ¿Cómo estás? Pues, para ser del país. Entonces, el cambio mental que dos palabras hacen es tan importante como lo que está diciendo el diputado. No sé si la doctora... Estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno responde en una forma agradable y sobre todo proponiendo una actitud positiva, automáticamente la otra persona entra en la resonancia y entramos todos
en salud, Claro. en una salud emocional, que es lo que estamos tratando. Ahora, yo estaba comentando que hay factores internos y externos Sí. que nos hacen reaccionar en una forma positiva o negativa y que tenemos una remembranza interior, es que van a ser recuerdos de algo que pasamos y entonces va a haber actos de violencia, por ejemplo, Sí. actos de miedo, de angustia, de ¿Cómo no? alergias. ¿Por qué? Porque tenemos una remembranza de algo que ya está guardado en nuestro cerebro emocional, que es el sistema límbico. Bien. Una de las cosas que es importante señalar es que, porque además aquí, bueno, ustedes saben que siempre pongo yo los temas que vamos a manejar en la página de Facebook y tengo cualquier cantidad de preguntas por parte de ustedes. Les voy a dar lectura después de una brevísima pausa. No se vayan. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. Continuamos con más de Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Cuando el estrés nos alcance.